De vuelta en la mañana en vivo, vamos a hablar ahora de información de la economía, porque luego que se conociera el IMASEC de octubre, Hacienda recortó la proyección de crecimiento para este 2024. De eso queremos conversar, cómo se explica esta cifra, cómo llegamos a ella. ¿Alcanzaremos la proyección para cerrar el año? Con Valentina Pablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es por esta cifra de octubre, del 2,3% del IMASEC. ¿Es una buena noticia? ¿Cómo la recibimos? Y uno inevitablemente hace la comparación con el mes anterior, que fue prácticamente nula, el movimiento 0,3, ¿no? Sí, definitivamente nosotros, si hacemos la comparación respecto al mes anterior, efectivamente la cifra es positiva. Ya estamos hablando de que en septiembre tuvimos esta sorpresa que en el mismo día era un crecimiento nulo, ahora estamos con una corrección de 0,3%, que es prácticamente lo mismo. Exacto. Y ahora tenemos una cifra en torno a un 2,3%, que evidentemente es mejor que lo que habíamos visto el mes anterior, pero de todos modos sigue estando bastante alineado con las expectativas y con el crecimiento que hemos observado a lo largo de todo el año. Entonces tampoco es que sea una gran sorpresa positiva. Ya, o sea, está en línea de lo que se esperaba de alguna manera. Lo que pasa es que es mucho mejor que lo que tuvimos en el conocimiento del mes anterior. ¿Y cómo fue el comportamiento? Me gustaría saber por los distintos sectores. ¿Qué incidió más? ¿Cuál se está, no sé, desacelerando o moviendo menos? ¿Cómo lo ven? Mira, el análisis que nosotros hacemos en términos sectoriales de esta cifra es que efectivamente vemos un mes donde todos los sectores crecen en términos anuales, ya lo que evidentemente es una noticia positiva. Tenemos crecimientos también bastante relevantes, por ejemplo, el comercio crece en torno a 6%, que es una buena noticia, y es, si no me equivoco, la segunda cifra más alta del año. Ya, entonces también tenemos otros sectores, por ejemplo, servicios contribuye positivamente al crecimiento de esta economía, la minería sigue presentando resultados bastante positivos, especialmente por la minería del cobre. Entonces, vemos que todos los sectores aportan en términos anuales. Ahora, el tema está en los términos mensuales. Si nosotros vemos la actividad, tenemos crecimientos interanuales, pero tenemos caídas desestacionalizadas en varios sectores. Esto significa que tenemos caídas intermensuales o una menor actividad respecto al mes anterior. ¿Ya? Entonces, esto sí nos genera cierta incertidumbre. ¿Por qué? Porque significa que estamos con una actividad que es más elevada que octubre del 2023, pero una actividad que es un poco menor en algunos sectores o prácticamente la misma que el mes anterior. Por lo tanto, tampoco se ve un ritmo de crecimiento más acelerado, que es lo que nosotros esperaríamos para esta altura del año. Entonces, ¿cómo ven tú, como especialista, como experta, este recorte que se anuncia desde Hacienda, que es del 2,6 al 2,4, ¿cierto? Que lo decíamos recién, vemos crecimiento en los distintos sectores, pero entender este recorte del 2,6 al 2,4 también cuánto impacta, porque uno desde la distancia dice, no es tanto, pero debe serlo, ¿no? ¿Cómo es? Sí, definitivamente es un recorte importante. Al principio de año se esperaba el 2,6%. Nosotros hace rato empezamos a considerar que esta cifra era bastante difícil de alcanzar y se corroboró con el mes de septiembre, cuando el crecimiento fue nulo. O sea, ahí definitivamente todas las proyecciones se corrigieron a la baja, pero aún así nosotros consideramos que el 2,4 sigue siendo un poco optimista. Ya lo que nosotros estamos viendo es que para alcanzar este 2,4% en el año implica que el cuarto trimestre tiene que crecer en torno a 3%. Exacto. Eso significa sí o sí una aceleración en noviembre y en diciembre, y es bastante difícil porque estamos hablando de que, por ejemplo, en términos mensuales deberíamos crecer en torno a 1% mes a mes, y la tasa promedio de crecimiento que se ha acumulado entre enero y octubre es de 0,2%. Entonces ahí lo que nosotros vemos es que para efectivamente lograr la proyección de Hacienda, a no ser que ellos estén viendo una aceleración importante, alguna sorpresa que todavía nosotros no podemos estar anticipando, es un poco difícil que se cumpla, y nosotros nos mantenemos un poco más al margen. Entonces estamos mucho más en cifra en torno a 2,2, quizás 2,3%, siendo muy optimistas. Ya, claro, el 2,4 todavía parece optimista por parte de Hacienda. Y eso te quería preguntar, lo que ya nos adelantabas, este crecimiento, para alcanzarlo se ha dicho que el crecimiento en los últimos 2 meses que nos quedan, en noviembre ya lo vivimos, ya se jugó, nos queda solamente diciembre que estamos partiendo, ¿no? Tendría que ser un crecimiento en torno al 3,5. ¿Podremos alcanzarlo? ¿Habremos logrado esto en noviembre y en diciembre, que uno se imagina que es mejor, pero lo lograremos en cada uno de estos meses? Sí, mira, acá el desafío efectivamente es que en promedio noviembre y diciembre tiene que ser un 3,5%. Ya eso significa que por lo menos uno de los 2 meses tiene que crecer bastante más que el 3,5%. Y acá hay un tema que hay que tener en consideración. Nosotros en noviembre sí puede ser un mes más positivo, pero también tenemos un efecto calendario negativo. ¿Qué significa esto? Tenemos un día hábil menos respecto al año anterior, lo que hace que efectivamente hay un menor desarrollo de actividad, y en diciembre este efecto calendario va a ser positivo y va a ser de 2 días hábiles extra. Entonces ahí sí esperamos que haya un repunte un poco más elevado.
Entonces, a ver, el crecimiento de 3,5 podría ser, no es descartable, pero lo que estamos hablando es que puede ser básicamente por un efecto de base de comparación. Tenemos una base de comparación un poquito más amigable que nos permite generar expansiones más altas en términos anuales, pero insisto que en términos mensuales es muy difícil que veamos estos crecimientos de cerca de 1% respecto a los meses anteriores, considerando que esto se ha visto en meses muy particulares de este año, como por ejemplo fue la recuperación de los shocks con esto que ¿te acuerdas cuando hubo el efecto de las clases, que se corrió la semana de vacaciones? Sí. Ahí tuvimos crecimientos intermensuales de 1%, pero esos fueron shocks particulares que de nuevo no estamos previendo para los meses de noviembre y diciembre. Y aún para diciembre, que sabemos que todos los diciembres es lo mismo, pero eso te lo quiero como preguntar comparado con los diciembres de otros años, porque claro, diciembre, entre la Navidad, la fiesta, la planificación de vacaciones, uno tiene la sensación que hay más gasto, más movimiento de los distintos sectores. ¿Podría eso ayudar a que logremos este porcentaje, entre comillas, de noviembre y diciembre para que lleguemos a la meta? Mira, lo que nosotros estamos viendo es que actualmente no se llegaría a este 3,5 promedio entre noviembre y diciembre. Nosotros estamos con una proyección un poquito más acotada, entonces para el trimestre completo, es decir, octubre, noviembre, diciembre, nosotros proyectamos un crecimiento en torno a un 2,3, 2,4%, ya versus el 3% que deberíamos alcanzar promedio de los 3 meses para lograr el objetivo de Hacienda, y esto es porque efectivamente nosotros vemos una menor actividad en el mes de noviembre, en el fondo una cifra que quizás sea un poco más acotada que el 2,3%, y en diciembre, efectivamente, como dices tú, hay hartos factores que contribuyen al alza, pero es difícil que haya crecimientos más altos de 4%, por ejemplo, que es lo que se necesitaría para alcanzar este promedio de 3% en el trimestre completo. O sea, con este 4, entre comillas, que se podría proyectar para diciembre, no alcanza para compensarlo con noviembre y tener el promedio que se requiere para cerrar el año en 2,4. Claro, por ejemplo, imaginemos que en noviembre tenemos un crecimiento en torno a un 2%, eso nos obliga a que diciembre sea un crecimiento cerca de 5%. Exacto. Y eso no se ha visto en todo el año, no se ve hace harto rato, entonces es complejo. Es difícil. Sí. Aun cuando sea diciembre, que ya lo advertíamos. Sí, aun cuando sea diciembre. ¿Y es posible proyectar, no sé, por factores que van cambiando igual, internos y externos, que están cada vez más cambiantes, de hecho, en el mundo, lo que podríamos tener para allá el año 2025 o cómo podríamos empezar a proyectar el inicio del 2025? Sí, mira, lo que nosotros estamos viendo es un panorama bastante general, pero esperamos que el año 2025 sea un crecimiento muy en torno a un rango de 2,5% y con un sesgo relativamente a la baja. Ya esto quiere decir que el 2025 en general debería ser un año bastante similar al año 2024, porque no vemos mayores impulsos que nos permitan decir, bueno, la economía se va a recuperar el próximo año, ¿ya? Y acá, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Es que precisamente para este año, a finales del semestre, nosotros esperamos una mayor reactivación, por ejemplo, de la inversión, del comercio, que se ha ido aplazando, y eso nos permite anticipar que el inicio del 2025 puede ser más positivo, teniendo estos efectos, por ejemplo, que hayan se empiecen a materializar proyectos de inversión, también el comercio se reactive en la medida que las restricciones crediticias son menos restrictivas, pero también, como dices tú, hay un poco más de incertidumbre considerando el sector externo. Sí. Ya lo que nosotros vemos para el 2025 es que eventualmente podría haber un menor impulso al sector externo por esta incertidumbre de riesgos geopolíticos en el fondo. Exacto. Toda vez que, por ejemplo, se puede materializar una guerra comercial entre China y Estados Unidos, y eso eventualmente nos pega a nosotros y eso podría generar un menor impulso a la economía chilena a partir del sector externo. Y eso lo hemos conversado nosotros acá en otros segmentos, internacional principalmente, que esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, de repente uno puede decir, son dos países, pero no son cualquiera dos países, o sea, tienen una repercusión probablemente muy rápida o casi inmediata también para Chile. Sí, definitivamente. Acá nos puede pegar por muchos sectores. O sea, si lo vemos directamente por términos, por ejemplo, de exportaciones e importaciones, tenemos que considerar que China y Estados Unidos son grandes socios comerciales nuestros, si no los principales. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Es que en la medida que ellos tengan problemas, también, por ejemplo, podríamos ver menores importaciones de cobre, podríamos ver problemas en las exportaciones también directamente hacia Estados Unidos y China. Pero también hay otro tema, es que esto impacta, por ejemplo, al dólar. Ya hemos visto que el precio del dólar ha subido bastante en la medida que toda esta gente está empezando el mercado a nivel mundial está anticipando este problema y van a refugiarse en el dólar.
Y también se anticipan otras cosas. Pensemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, sumado a esta guerra comercial, se ven efectos internos en Estados Unidos, que puede ser, por ejemplo, una mayor inflación. Y en este sentido, eso también nos pega a nosotros, pueden haber mayores costos de transporte, mayores costos de internación, y todas esas cosas al final nos van pegando, no solamente en términos de si es que hay más o menos importaciones, exportaciones, sino que también se nos dificulta el escenario inflacionario, por ejemplo. Exactamente, y además considerando que vamos a partir del 2025, perdón, el 20 de enero con el cambio de mando en Estados Unidos y que va a asumir Donald Trump, el presidente, y eso ya implica y además se prevé que puede tener varias consecuencias económicas, no solo para su país, sino que para el mundo entero. Valentina Pablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por esta conversación, aclarándonos y contextualizándonos también, por supuesto, lo que está ocurriendo con la economía en Chile. Que estén muy bien. Nos vemos. Vamos a ir a la pausa nosotros y ya regresamos con más. Nos queda revisar el tiempo para